¿Cómo logramos entender que la vida no es de tener más, sino de ser más? ¿Cómo logramos interiorizar que hemos caído en el mundo empresarial en unos horrores muy dolorosos? ¿Cómo no definimos a la gente por los cargos, sino por lo que es la persona? ¿Me entiendes? A mí me impresiona mucho cuando a uno le presentan gente y le dicen, le presento a Jorge, presidente de... Yo digo a la gente, es que eso no importa, es que el cargo es temporal, es que uno en un cargo está 5 años, 8 años, pero es muy doloroso que a uno lo definan por el cargo. Qué maravilla que cuando a uno le pregunten, ¿usted a qué se dedica? Uno pudiera decir, yo me dedico a ser buena persona, a ser buen ser humano. Los valores no son algo que uno pueda mandar por un WhatsApp o en un Zoom. Para que uno comparta los valores, uno tiene que creer en los valores, uno tiene que vivir los valores y uno se compromete en general con aquello en lo cual uno formó parte en la construcción. Entonces, la gente de Sapos tiene literalmente tatuados los valores, es muy impresionante. En las placas de los carros están los 10 valores de Sapos. Por donde uno camina se ven los valores de ellos, pero más que verlos, es la coherencia entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Eso es lo primero. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hoy hablamos mucho del servicio al cliente. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos desde dónde estamos sirviendo. Porque servir no solo es responder, también es comprender, empatizar, escuchar, priorizar y reconocer que detrás de cada proceso hay personas. Y cuando hablamos de servicio, también hablamos de liderazgo, de cómo se toman las decisiones, de qué es importante, relevante, significativo, transformable y de hasta dónde estamos dispuestos a construir una experiencia y alcanzar resultados sin perder de vista a quienes lo hacen posible. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y en este espacio de tú a tú, donde nos reunimos para conversar, cuestionar, comprender distintas formas de mirar lo que hacemos, tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy tengo el placer de conversar con Gabriel Vallejo López. Gabriel es referente en cultura de servicio en Latinoamérica, autor, conferencista internacional y consultor, con una trayectoria enfocada en acompañar organizaciones a construir experiencias que superen lo operativo. Pero más allá de su recorrido profesional, hay algo que se repite en su mensaje, que el servicio no es una técnica, es una forma de relacionarnos con otros. Y hoy vamos a descubrir cómo y por qué. Gabriel, bienvenido, un gusto tenerte en tu podcast En Contraste. Mariale, un gusto, un placer, un privilegio para mí. Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es un placer contar con personas que quieren compartir su saber, sin embargo están muy conectados con quién son. Existe una coherencia que me gusta mucho indagar y hoy vamos a tratar de hacer eso. Inicio cada episodio durante estas 3 temporadas tratando de conocer un poco más allá de lo que ya he dicho que haces. Y si yo le preguntara hoy a Gabriel quién es como ser humano, qué lo identifica como persona, qué podríamos recordar de él y cuáles son los valores que lo definen, ¿qué me podría responder Gabriel el día de hoy? Mariale, yo creo que yo soy una persona absolutamente normal, corriente, una persona que ha trasegado en su vida profesional en lo público, en lo privado, y una persona que hace casi 13 años logró encontrar su propósito de vida, que era difundir el mensaje del servicio alrededor del mundo. Y yo me defino como una persona infinitamente agradecida con la vida, con Dios, con mi madre, em, de poderme permitir dirigirme todos los días de mi vida a cientos y miles de personas para llevar ese mensaje del servicio, que es muy simple, muy básico, pero muy concreto y muy contundente, y es los retos del servicio. Tradicionalmente la gente los asocia con problemas de empresas. Es decir, si uno le pregunta a alguien,
¿Cuál es el reto más grande del banco, del restaurante? La gente dice tener un buen servicio. El problema es que el reto del servicio no es de las empresas, es de las vidas. La vida nuestra gira en torno al servicio. Todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad implica un servicio o nuestro hacia alguien o de alguien hacia nosotros. Entonces, lograr interiorizar el servicio como una forma de vida ha sido una especie de obsesión en mi vida. Entonces, lo que yo trato de hacer en lo personal es cada día ser mejor ser humano y en lo profesional tratar de llevar ese mensaje de servicio y tratar de buscar encontrar los mecanismos para que la gente vea en cómo servir una forma de ser feliz. Si le preguntara a Gabriel el día de hoy, ¿cuándo reconoció y qué tuvo que suceder para que Gabriel se identificara tanto con el servicio? Y entiendo que ha desempeñado diversos roles en el mundo organizacional y incluso en la parte gubernamental. ¿Qué te hizo comprender? ¿Hay una experiencia en particular que te haya ligado con el servicio al cliente y te haya sacado del espacio organizacional para luego asistirlo de otra manera a través de la comprensión del servicio al cliente? Mariale, yo lo dividiría en dos escenarios. El primero, lo conté esta semana en un evento de graduación en mi país. El primero tiene que ver con un tema personal de mi familia. Mm, Yo vengo de una familia de clase media, fuimos 6 hermanos. Mi papá se murió cuando yo tenía 2 años, entonces yo no lo conocí. Y mi mamá, con un esfuerzo infinito, como la mayoría de nuestras madres, hizo todo lo que pudo por sacarnos adelante. Mi madre vendió empanadas, mi madre vendió zapatos, mi madre fue secretaria. Es decir, mi madre hizo todo lo que una madre hace para sacar adelante a sus hijos. Mi mamá tenía un hábito y era que todos los 30 de cada mm, mes nos llevaba a un sitio de pollos a comernos un pollo a los 6. Yo estaba muy pequeño. Era un pollo y una presa, pero no alcanzaba para más. Mi mamá siempre hacía lo mismo. Se paraba de la mesa, colocaba su presa en una servilleta, salía y siempre había alguien de escasos recursos en la calle que nos miraba a comer. Ella siempre regalaba su presa. Yo estaba muy pequeño y no entendía. Pero con el paso de los años, un día le pregunté, le dije, mamá, si tienes hambre, ¿por qué regalas la comida? Y su respuesta marcó literalmente para mí la vida en lo que yo hago y en lo que yo vivo. Mi mamá me contestó, hijo, nunca se te olvide que para recibir primero hay que dar. Y con los años he podido entender que no es más feliz quien recibe, siempre es más feliz quien da. Entonces, ese fue un punto de quiebre en mi vida en donde yo, en lo público y en lo privado donde trabajaba, entendía el servicio como una forma de vida. Eso en lo personal. En lo profesional, cuando yo comencé a trabajar en una compañía de seguros, tuve oportunidad de leer un libro que fue muy famoso en su momento, un libro que se llama El Momento de Verdad, de Jan Carlson. mm. Ese tipo trabajó, esa persona era el presidente de una compañía muy famosa que se llama SAS, la aerolínea escandinava, y este señor tenía 35 años. Y a mí se me volvió una obsesión lo que él había logrado. Años después terminamos siendo infinitamente buenos amigos. Eh, y ese fue un punto de quiebre para entender el servicio como la forma como nosotros satisfacemos a nuestros clientes. Eso en el contexto general. Pero en el contexto de los últimos años, yo soy speaker hace 13 años. Mi último puesto laboral tuve el privilegio de ser ministro de Estado en mi país. Y cuando yo me retiré, un gran amigo me invitó a dictar unas conferencias sobre servicio, que era un tema sobre el que yo venía trabajando hacía mucho tiempo. El último día, cuando terminé la conferencia número 20 y tantas, no se me olvida que me fui al bar del hotel, me senté, pedí algo de tomar y me dije a mí mismo, es que yo me quiero dedicar a esto. Esto es lo que me hace feliz. Y llamé a mi esposa, no se me olvida, y le dije, a partir de hoy, yo me voy a dedicar al tema del servicio. Y ahí llevamos 13 años, Mariale. Así es que esto tiene que ver con un contexto personal, uno profesional y uno de coyuntura hace 13 años. Sí pienso, como lo comenté al principio, que existe una coherencia, y has podido explicar muy bien, y lo he podido ver a través de los libros que has escrito, ¿no? Tuve la oportunidad de familiarizarme con las dos caras del servicio y con la intención de relatar, de traer historias reales, tanto muy particulares como
la del notario, tratando de hacer un documento, como la de cuando estuviste en el maratón, dan cuenta que estás en la búsqueda constante, en el reconocimiento constante de cómo puedes alimentarte o nutrirte, a- no solamente de la teoría, sino experiencialmente, o sea, viviendo lo que está sucediendo en la atención al cliente y desde diferentes niveles, lo cual es súper importante. Vamos a empezar, si te parece, contando lo que sí es posible, lo que sí has visto que es posible y que te hace pensar que este compartir de conocimiento que estás haciendo actualmente puede generar un cambio. Entonces, coméntanos un poco sobre esa experiencia en el hotel cuando fuiste al maratón. Comprendo que cada año tienes este hobby de hacer maratones, sin embargo, lo tomas con mucha disciplina, un año de preparación, un año de reservación de hotel, un año de compromiso para poder llegar a ese día y todo lo que sucede en el intermedio. ¿Tuviste la experiencia en un hotel particular donde incluso las bananas tienen su responsabilidad por allí? ¿Qué nos pasó hoy? Pues, Mariana, esto tiene que ver con un tema sobre el que yo vengo trabajando hace muchos años, que es entender y profundizar el mundo experiencial. Uno de los retos que tienen las empresas es cómo generan experiencias memorables de Mm, servicio. El problema es que la mayoría de empresas creen que las experiencias memorables se construyen en las oficinas y las experiencias memorables de servicio salen del fondo del alma de los empleados. La experiencia de este hotel, yo corro maratones hace muchos años, yo corro hace 17 años, unas veces maratones, otras medias maratones, pero tengo el hábito de correr, yo corro todos los días. Eh, Escojo esa maratón, eso fue año 2018, y cuando yo llamo a hacer la reserva al hotel, que es un año antes, la persona del call center me contesta, me toma los datos y justo antes de colgar me dice, señor Vallejo, una pregunta final, ¿usted a qué viene a Milán? Y le digo, voy a correr la maratón de Milán. Pasa un año, llego al hotel y hago el check-in. Acto seguido, el botones me lleva hasta la habitación con las maletas y cuando entro a la habitación me entrega 50 tarjetas personalizadas con mi nombre, la dirección, el teléfono y el número de la habitación del hotel. Y yo le digo al botones, ¿y esto? Y me dice, es que para nosotros en el hotel es muy importante que si usted se va a reunir con gente en Milán, la gente sepa usted dónde está alojado. Esto me parece un detalle, ¡guau! Las maratones se corren los domingos, salvo una. El sábado en la noche uno está muy azarado, muy asustado. Uno lleva un año entrenando y en el caso mío son más de 4 horas corriendo. Entonces el sábado en la noche usted tiene que estar muy concentradito mm, en su carrera. Pero además usted tiene que montar su desayuno porque usted sale a correr a las 5 de la mañana. En el caso mío yo como bananos. Entonces estaba en el restaurante del hotel el sábado cenando y llamo al mesero. Y le digo, señor, necesito 3 bananos. Pasan 10 minutos y no me trae los bananos. Lo vuelvo a llamar y le digo, ¿qué mis bananos? Y me dice, sus bananos están en su habitación. Subo a la habitación y me encuentro 3 bananos con una nota de puño y letra del mesero que decía, mucha suerte en su maratón de mañana. Me volteo y encima de la almohada de mi cama hay una gorra nueva con una nota de puño y letra del gerente general que decía, toda nuestra energía para su maratón de mañana. Me voy a la maratón. Cuando uno regresa de la maratón, a uno le duele la vida y lo que sigue. Me bajo del taxi. Cuando la recepcionista me ve bajar, sale corriendo a la puerta del hotel y se para con 2 meseros, 2 camareras y 2 botones y se paran literalmente a aplaudirme. Yo no sabía si salir corriendo de la pena o ponerme a llorar de la emoción, pero donde literalmente me quebré fue acá. Subo a la habitación y me encuentro un cartón de este tamaño impreso por el hotel, con el nombre mío en la parte superior y abajo el tiempo oficial hora por mm. hora de mi maratón, firmado en el fondo blanco por el 100% de los empleados del hotel. Esto que les acabo de decir es una experiencia memorable de servicio. Esto cuesta cero. Esto tiene una diferencia enorme con lo que nosotros hacemos. El gerente del hotel no reúne a todos los empleados 3 días antes y les dice, ¿quién le sube 3 bananos a Vallejo el sábado? No. Las experiencias memorables de servicio, señoras y señores, salen del fondo del alma de los empleados. La razón de por qué el talento es la esencia en todo, pero es la base del servicio, es por esto. Usted puede tener el mejor manual de funciones, usted puede tener el mejor Journey Map, usted puede tener el mejor Employee Map. Si cuando su cliente llega a su negocio, el vigilante, la niña de recepción, no levanta la cara, no saluda, no sonríe y no se despide, no hay un proceso en el mundo que le funcione. Por una razón muy simple. Las experiencias memorables no son transaccionales, son relacionales.
no son de procesos, son de personas. Y esta es tal vez la mejor muestra de por qué esto es tan relevante, de por qué el talento es la esencia en el servicio, pero sobre todo la esencia en lo que hacemos en la cotidianidad. Y ese es el mundo experiencial al que yo me refiero. Yo comprendo, yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en atención al cliente y de trabajar en función de que la atención al cliente externo se tenga una identidad. También tuve la oportunidad de reconocer que si no trabajamos en el cliente interno, que es el talento humano, y le damos una razón de ser más allá de esta comprensión, este interés, te estoy cuidando como organización y por tanto cuentas conmigo, estamos trabajando ambos o todos en función de brindar una atención al cliente externo. Cuando eso no sucede, aun cuando muchas veces el talento tiene la intención, las ganas de aportar lo mejor que puede, se siente muy limitado. Ahí conseguí en tu libro, y también tuve la oportunidad de plasmarlo en el mío, la experiencia de sapos. ¿Y por qué quiero traer la experiencia de sapos? Pienso que si unimos el relato que nos acabas de dar del hotel, que es como de la puerta hacia afuera, lo que sucede de la puerta hacia afuera, pero unimos con sapos, que es lo que sucede dentro para germinar esta buena intención, podemos comprender o podemos darle un poquito más de razón a la audiencia para ver que sí es posible, que sí hay empresas que están trabajando en eso porque lograron comprender quiénes son los responsables o los intermediarios para representar tu marca. ¿Qué pasó con sapos en tu A ver, experiencia? sí, básicamente la experiencia mía de sapos es literalmente de no te lo puedo creer. Este es de esos casos que uno dice, eh, dígame que es verdad lo que me va a contar. Y la historia es así. Como yo me dedico a este tema hace 13 años, una vez al año yo me voy a estudiar algo, una empresa, a una escuela de negocios, un mes, 4 semanas, 3. Y hace 2 o 3 años, un gran amigo me dijo, usted tiene que conocer esta empresa. Tony Hayes, que fue el fundador de Zappos, uno de los dos fundadores, escribió para mí el mejor libro de servicio que se ha escrito en la historia, uno de los dos mejores, más adelante hablaremos del otro. Ese libro se llama Delivering Happiness, Entregando Felicidad, y es la historia de cómo se construyó Zappos. Y a mí esto se me volvió literalmente una especie de obsesión. Llamo a Zappos y me contestan del call center de Zappos, pues yo quería averiguar cómo iba, dónde me inscribía a algo. Mi nivel de inglés no es muy bueno. De hecho, mi nivel de inglés es bastante regular, digo, para poner en contexto a la audiencia. Eh, entonces yo llamo, me contestan en español y yo digo, oiga, es que yo me quiero ir a estudiar allá, quiero conocer eso. Y la niña del call center me dice, señor Vallejo, eso que usted quiere, eso existe. Eso se llama el Culture Camp. Usted viene a Las Vegas, donde están los headquarters de Sapos, 3 días, le hacen un tour, lo sientan con los directivos, le cuentan la historia y en 3 días usted visualiza eso que usted dice que es magia para usted. Cuelgo, yo digo, esto es lo que yo quiero. Pago el curso, compro los tiquetes y contrato un profesor de inglés todas las semanas el año siguiente, 2 días a la semana. Pasa el tiempo y llega la fecha. Una semana antes nos mandan un link de Sapos y nos dicen, este link es para que esté conectado con los 50 asistentes de todo el mundo. Yo era el único colombiano. Por culpa mía, yo no pude abrir el link. Así es que el domingo me voy a Sapos. El evento era lunes, martes y miércoles. Viajo feliz, con la conciencia de entender, etcétera. Llegó el domingo en la noche. Yo había pedido que me consiguieran un hotel al frente de las oficinas centrales. Entonces yo llego al hotel, veo el letrero de Sapos, cruzo y le tomo una foto. Al otro día, a las 8, en punto de la mañana, llego a la puerta de Sapos. A mí me temblaba todo. Para mí era como cuando a uno le dice el papá venga a Disney la primera vez, eso para mí era Sapos. Entro y no veo a nadie. Y yo digo, tan raro, si éramos 50. Entonces llego al counter y yo, en mi inglés de último año, saludo. Hello, good morning, I am Gabriel, I am from Colombia, and I am here for the Culture Camp. Cuando yo digo esto, las 3 niñas se miran y una de ellas me dice, deme un segundo, me toma de un brazo, me lleva a una esquina y me dice, el señor Vallejo, es que lamento informarle que el Culture Camp fue cancelado el jueves en la noche. Pero no se preocupe, la directora del programa viene en camino a hablar con usted.
En ese momento, y les pido que me crean, la primera lágrima empieza a salir por el ojo derecho. A los 2 minutos llega la directora, me lleva a una sala de juntas enorme, se siente y me dice: señor Vallejo, antes que nada le quiero pedir disculpas, le quiero explicar qué pasó. Evidentemente, la única persona que no pudo abrir el archivo fue usted, porque de los 50 asistentes que tenían que estar hoy en Las Vegas, el único que llegó fue usted. Le quiero contar qué pasó. A raíz del COVID-19, Amazon, que fue la empresa que adquirió Zappos hace 4 años, tomó la decisión de cancelar todos los programas. No podemos recibir a nadie, no podemos capacitar personal y no podemos viajar. Pero le tengo la mejor solución. Le vamos a devolver la plata de los tiquetes, le vamos a pagar los días que usted quiera en el hotel y le vamos a devolver la inscripción del programa. A esa altura, la lágrima iba aquí. Y yo le digo a ella: usted no ha entendido nada. Yo llevo 4 años tratando de venir acá. Yo he escrito 5 libros, que eran los que había escrito en ese momento. En todos los libros yo hablo de ustedes. No hay ninguna posibilidad de que yo regrese a mi país sin haber conocido esta empresa. Ella se ríe, sale, hace una llamada y vuelve. Y me dice: señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Culture Camp de 3 días, un solo día, exclusivo para usted. Pasé el día más mágico y memorable de mi vida ese 1 de marzo en Las Vegas. Y eso hace que hoy, cuando yo hablo en las conferencias de Zappos, lo que más me impresiona de Zappos es su cultura, su obsesión por la excelencia en el servicio, los valores que han logrado perseverar. Dolorosamente, Tony Hayes falleció en un accidente hace algunos años largos, pero la cultura de Zappos es una cosa muy impresionante. Esa es la historia de Zappos y por eso la tengo en la mente y en las conferencias y en los libros. ¿Qué te pudiste dar cuenta en ese día que estuviste allí que no están haciendo otras empresas quizás por desconocimiento, pero que le está funcionando a Zappos? ¿Qué es Yo creo eso que, que ellos yo creo, internalizaron? yo creo que tienen una cosa que es lo más complejo hoy en día, y es una cultura por y para el cliente, interno y externo. Mm, mm, Zappos tiene 10 valores. Empezaron en 80, terminaron en 30 y cerraron en 10. Hacen algo que es para mí la prioridad en estos temas, y es: los valores de Zappos salieron de los empleados de Zappos. mm, Zappos tiene 1.900, 2.000 empleados. Los valores salieron de ellos. Los valores no son algo que uno pueda mandar por un WhatsApp o en un Zoom. Para que uno comparta los valores, uno tiene que creer en los valores, uno tiene que vivir los valores y uno se compromete en general con aquello en lo cual uno formó parte en la construcción. Entonces, la gente de Zappos mm. tiene literalmente tatuados los valores. Es muy impresionante. En las placas de los carros están los 10 valores de Zappos. Por donde uno camina se ven los valores de ellos, pero más que verlos, es la coherencia entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Eso es lo primero. Lo segundo es el liderazgo. Cuando yo fui, Tony Hayes, que era el CEO, el fundador, uno de los dos fundadores, su silla estaba en un cubículo en la mitad de todos. Es decir, Mm, este tipo no se creía el cuento del cargo, no se mm, creía el cuento de la mm, oficina grande mm. ni de la sala de juntas. No, no, es uno más empujando hacia la dirección que quería. Y tal vez lo tercero, que para mí es uno de los temas más relevantes, es este. La inversión publicitaria en Zappos es cercana a cero. Mm, Casi el 90% de las ventas provienen del voz a voz. Zappos no cobra. Zappos, para quienes no lo tienen claro, que no tienen por qué tenerlo, Zappos es una tienda de comercio online. Empezó vendiendo zapatos para mujeres, luego zapatos para hombres, y hoy vende accesorios para el hogar. Muy anclado, muy apalancado en el call center. Zappos no mm, cobra ni por el envío ni por la devolución, si a uno no le gustan los zapatos. Y ese es un efecto wow. De hecho, el concepto wow lo creó Tony mm. Hayes, que es: abro la caja, no veo un par de zapatos, sino que veo 6. Los que no me gustan los devuelvo y no tengo costo. Pero lo segundo, frente al tema del liderazgo que te planteo, esto tiene un tema adicional. Zappos vendió hace un par de años $1 billón. De ese billón, el 75% son clientes repetitivos. Y aquí, Mm, una vez más, algo mm. que yo repito desde el comienzo en mis conferencias: el negocio del servicio no es de vender más. El negocio del servicio es de retener y fidelizar mejor. Oigan esta cifra. Solo el 5% de las ventas de Zappos se hace a través del call center de Zappos. El 95% se hace a través de la página de internet. Zappos tiene 1.900 empleados.
950 están en el call center. Ojo, que Mm. genera solo el 5% de las ventas, por una razón muy simple. Ellos piensan que la gente que llama una sola vez puede ser la única en su vida que va a llamar. Y ese cliente no lo podemos perder. Sapos pudo ser una de las primeras compañías en no subcontratar el call center. El call center de Sapos es propio. Y eso lo que genera es mucho poder en la gente para poder solucionar problemas del servicio. Esa es la Sí, magia de Sapos. sí, comprendo que ni siquiera llaman call center al call center, le tienen un nombre diferente a ese espacio, Hay una cosa dándole la importancia. Ujú. entre muchas muy impresionante y es, normalmente a un operador del call center lo evalúan por el número de ventas, es decir, usted cuánto vendió, le doy una comisión. Lo que evalúan en Sapos es el nivel de engagement entre el empleado de Sapos y el cliente que llama. Es decir, cómo logra usted a través de una llamada telefónica conectar a la gente en los 5, 2 o 3 minutos que usted tiene para hablar con él. Otra de las cosas que me llamó la atención cuando escuché, am, parte de la historia de Sapos es que, aparte de que esos valores fueron, decididos, integrados, conversados con su personal, venían ejemplificados, es decir, no quedaba a la duda de qué es responsabilidad, por ejemplo, o qué es respeto, o qué es compromiso, sino que esto venía con una imagen que te podría hacer saber a ti, desde nuestro punto de vista, esto es lo que significa este valor en la empresa. Y cada quien se podía tener una pintura clara de cómo estamos viviendo los valores, más allá de solamente el título del valor, ¿no? Era la comprensión del valor. Eso me pareció a mí Claro, fundamental. pero además de la comprensión, que es el punto de fondo para mí, es la conciencia y la Mm, internalización individual del valor. Y una vez más, yo me subo en los valores de una empresa, no solo cuando los comparto, sino cuando me han hecho parte de para mm, la elaboración de los mismos. O sea, este tema de mañana les vamos a presentar el plan estratégico, los valores, la nueva visión y la nueva misión a las 9 de la mañana en el salón de juntas. Eso no camina. El 85% de los cambios de culturas organizacionales en las empresas fallan no por falta de comunicación, sino por falta de interacción con quienes van a mm. participar del mismo. Totalmente de acuerdo. Sabes que tú has tenido oportunidad de trabajar en diferentes ambientes, tanto en el público como en el privado, y escuché en una oportunidad que comentaste que tú no crees que eso sea una diferencia, que tú no crees que el sector público o privado uno sea mejor que el otro. ¿Qué crees que es la razón de ser de la creencia de organizacional de que el servicio público siempre hay algo no muy bueno que esperar? Yo creo que tenemos una especie de paradigma, pero piensa por un Ujú, segundo si es más grave la fila haciendo fila para pagar el impuesto o la fila para ir al banco. Es igual de grave, igual. Y la actitud de la gente en general, con excepciones, es más o menos la misma. Un poco mi mensaje es, no depende del sector donde uno trabaje que el servicio sea mm, bueno o malo. Depende de quién te atiende a ti, de si la gente tiene interiorizado el mundo del servicio, si la actitud, la pasión y el propósito de la gente en lo que hace lo tiene claro o no. Uno de los problemas más grandes en lo público y en lo privado, en mi opinión, es que, por lo menos mi experiencia, yo interactúo todas las semanas literalmente con miles de personas. Yo te podría decir que cuando yo pregunto por el propósito de vida de la gente, el 95% de la gente no tiene claro el propósito de vida. Y eso no está bien o mal. El reto en esto es que mientras uno no tenga claro el propósito, mucho de lo que uno hace tiene sentido por el espacio que lo hace, no en la proyección que quiere llegar a tener. mm. Dicho de otra forma, mientras no tengamos aterrizado y concreto el propósito, vamos a tener un puesto para ganarnos una quincena y no un Mm. puesto para construir lo que realmente nos apasiona. ¿Cómo se consigue el propósito? Yo creo que no hay una fórmula mágica Mm, como cuando, igual cuando le dicen a uno, ¿cómo me vuelvo speaker? Pues no hay un curso de uno diga de lunes a viernes y a las 6 sale. Yo creo que es un proceso de construcción. Y es un proceso de construcción. Yo te cuento y les cuento un poco el mío, que no tiene que ser el de nadie. Yo creo que hay tres cosas importantes en el contexto del mm, propósito. Uno, mirar para atrás en la historia, a uno que le gustaba, en qué era uno bueno cuando era pequeño. Pues, por mm, ejemplo, a mí me gustaba mucho dar los discursos del colegio, hablar en público, uy, en la universidad igual. Dos, mm, ¿qué talento tiene uno que lo tenga o lo esté desarrollando?
que lo haga uno de por sí diferente al mercado. Dicho de otra forma, ¿qué tiene uno que uno diga, es que en esto yo puedo sobresalir? Y tres, que para mí es igual de relevante, que uno pueda vivir de esto. Vivir, no digo ser rico ni millonario, vivir. Porque esto no es de filosofía en la galaxia, esto no es quiero ser pintor en Marte y en la Luna, no, no, esto es aterrizadito. Pero el problema no es uno de los temas más importantes de la gente. El tema del propósito no es que uno diga, le pregunte a alguien qué vas a hacer mañana domingo y uno diga de 8 a 10 encontrar el propósito. No, no. El propósito se construye cada día y el propósito lo vamos ajustando. El reto no es tener o no el propósito claro. El reto es cómo dedicamos tiempo en nuestra intimidad a poder encontrar aquello por lo cual yo siento amor, pasión y actitud en lo que yo hago. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Uno de los retos que yo creo que tenemos hoy, y yo diría problemas, pues es que estamos muy imbuidos en otras cosas. Estaba leyendo anoche una encuesta que acaba de aparecer, donde muestran que el 95% de la población mundial, lo primero que hace cuando se despierta es ver el celular. A mí me parece que eso no está bien o mal, eso sí cada uno hace lo que quiere. Pero claro, si uno se levanta a las 5 de la mañana, lo primero que mira es el celular y no le dedica 2, 3 minutos, como le digo yo a la gente, a dar gracias ese día por lo único relevante e importante, y es estar vivo. Esos 5 minutos definen cómo es su día. En la vida pasa lo mismo con el propósito. ¿Qué es relevante? Dedicarle tiempo a mí que me hace feliz, porque lo que a mí me parece que no se vale, el 70% de la gente en el mundo no se independiza por miedo. Yo no creo que el mundo independiente sea mejor que el corporativo y viceversa, pero yo sí creo una cosa con convicción. Lo único que a uno no le puede pasar en la vida es llegar a los 90 años diciendo, lo único que dependía de mí, no lo hice por miedo. Porque el propósito tiene una ventaja infinita. Cuando uno encuentra el propósito, la vida fluye. Uno no necesita motivación de nadie. Uno vive feliz. A uno le da igual un viernes que un domingo que un lunes. Y esa es la razón de por qué encontrar el propósito y trabajar en el propósito es tan relevante. Yo sí creo en la conexión que tiene que haber, de no conseguirlo directamente en el trabajo, pero sí sentirte alineado que esas horas que estás pasando en el trabajo están contribuyendo a tu propósito de manera personal o de manera profesional, ¿no? Hay una creencia organizacional, yo le llamo creencia organizacional, que es que se dice que el cliente siempre tiene la razón. Y eso crea, desde el espacio donde yo he compartido, desde mi experiencia, cierta frustración para quien presta la atención al cliente, considerando que es la parte operativa y no supervisoria o de liderazgo. Entonces estamos como en un sándwich donde tenemos que enfrentar la disposición, la actitud del cliente contra la actitud que viene sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo en la educación de ambas partes, tanto del liderazgo como la del cliente. Creo que el cliente cuando va ciega, sobre todo cuando son sitios vulnerables, sitios de algún tipo de servicio que presenta vulnerabilidad, el cliente cuando va ciegas, cuando no sabe lo que está haciendo y está en una premura, tiende a reaccionar muy rápido. Y eso va en contra o ofende mucho a la persona que presta la atención al cliente. ¿Qué crees tú que hace falta dentro de las organizaciones para prestar esta manera de educación tanto al cliente como a la parte de liderazgo para que la persona que presta el servicio se sienta más conectado con lo que está haciendo sin sentirse en defensa propia de sostener un cargo? Yo creo dos cosas. La primera es que yo creo que el 95% de las veces el cliente no tiene la razón. Ujú. El problema nuestro es que queremos meterlo a demostrarle que tiene la razón, que no tiene la razón. Y yo siempre le pongo a las Mm, audiencias este ejemplo. Piensa por un segundo que tú vas al aeropuerto, viernes en la tarde, en tu ciudad. Está diluviando, vas tarde. Tú miras el reloj y tú dices, voy tarde, voy a perder el vuelo y es mi responsabilidad. mm, Tú sabes eso. Llegas tarde al aeropuerto, llegas al counter, sacas tu cédula o tu pasaporte y la niña del counter te mira, te muestra el reloj y te dice, llegó tarde. A ti no te envenena saber que llegaste tarde, porque tú tienes conciencia que es tu responsabilidad. A ti te envenenan dos cosas. El tonito mata, mata. mm, mm, Y dos, ¿por qué en vez de eso la niña no me dice, uy, señor Vallejo, se le hizo tarde, pero ¿sabe qué? Lo voy a mandar en el próximo vuelo. No, nosotros nos mm, enganchamos a mm, pelearle al cliente de que llegó tarde. Entonces, primer punto,
Es, el cliente está ahí para que le solucionemos un problema. No entre en el otro debate. Uno. Dos, Mm, lo único que yo mm, creo que uno no puede permitirle a los clientes es el irrespeto. Uno puede ver la molestia, la angustia, estoy ofuscado, pero el irrespeto jamás. mm, Jamás. Es decir, si la cultura es sólida en el respeto de los empleados, yo no quiero ese cliente. Pero esa es la mitad del reto. El otro es el que para mí es el más grave hoy en las empresas, especialmente en América Latina, en la comunidad hispana. Y es que nosotros le ponemos muy poquita atención al área de talento humano. Nosotros volvimos las áreas de talento humano en muchos casos áreas operativas y no áreas estratégicas. Y dentro de esas áreas hay un proceso que para mí es de lejos el más relevante, que es la selección de personal. No sabemos hacer selección. Cuando yo pregunto en las conferencias cuánta gente ha hecho selección y levantan la mano el 95% del auditorio, y yo les pregunto, ¿y dónde aprendieron? Y me dicen mm, en la Universidad de la Vida. La mm, selección, que es ni más ni menos quién me va a acompañar al puerto donde quiero llegar, somos empíricos. ¿Y por qué eso es tan grave? Porque termina siendo una selección por percepción y no por técnica. ¿Quién tiene la técnica? Talento humano. ¿Qué tiene que hacer talento humano? Llevar la forma de hacer la selección de manera adecuada. Las empresas no han cuantificado los costos ocultos de mm. seleccionar mal. Seleccionar mal es de lejos más grave que perder un gran cliente en la empresa. Entonces, cuando llegas al aeropuerto tarde, el problema no es de la niña, Mm, el problema es de la empresa. Ponemos en los sitios estratégicos, todos los sitios son mm, estratégicos, pero estratégicos en términos de atención, a alguien que no sabe manejar el estrés, que le cuesta generar empatía con el mm, cliente. Entonces, tenemos un tema, un reto de proceso, pero tenemos una responsabilidad en el tema de talento humano infinita que, en mi opinión, hemos ido delegando. No lo había visto desde ese punto de vista. Me quedó muchísimo más claro hoy. Si conversamos sobre sapos y conversamos sobre tu experiencia en el hotel en Milán, y no está viendo unas personas que se acaban de tener una idea y quieren empezar un negocio y no tienen los recursos a tal magnitud o consideran que este tipo de acciones y de atención al cliente y todos estos detalles solamente se pueden hacer cuando las empresas son muy grandes. ¿Qué le podrías decir a las personas que están empezando, marca personal, emprendimiento, algunas compañías que están empezando actualmente, donde se comienza necesariamente con lo que tienes? No hay esta delegación de departamento, reclutamiento de personal. ¿Cuáles son las cosas a considerar para priorizar la atención al cliente, fidelizar y de esta forma poder crecer para poder incorporar todos estos recursos importantes para una organización? Yo diría tres cosas que me parecen relevantes. La primera, los problemas de servicio no dependen del tamaño de la organización, sino de la cultura organizacional. Mm, Dicho de otra forma, puede ser que sea más fácil, pongamos un ejemplo, una panadería donde hay 3 clientes que el banco donde hay 10.000. Eso es moderadamente cierto, pero no necesariamente mm, real. Les quiero poner este ejemplo porque me parece que viene mucho al lugar. Eh, hace una semana, yo vivo literalmente entre un avión, un hotel y un aeropuerto. La semana pasada vengo en una aerolínea, que además doy el nombre porque tengo profunda admiración por ella, se llama LATAM. Eh, Me monto al avión y de pronto la sobrecargo, la niña que atiende, se viene corriendo y me dice, yo lo vi en unas cápsulas en un podcast y usted no sabe lo que eso me ha servido. Y me habló muy lindo. Esto a mí me suele suceder, a mí y a mucha gente, no soy yo. Le agradezco y tal. Yo llevaba muy cansado, llevaba 5 días, llevaba 2 países y me voy en la salida de emergencia en la mitad y no había nadie al lado y lado. Entonces, abro el iPad para revisar algo, estoy cansado, cierro el iPad y lo pongo en la silla del lado. Perfecto, aterrizo en Bogotá. Cuando voy a coger el iPad, infortunadamente no la tengo aquí, pero hay una tarjeta escrita por la sobrecargo, por la azafata, que decía, señor Vallejo, para mí es un privilegio haberlo podido atender hoy y me siento orgullosa de haber podido escuchar su podcast que me ha servido infinitamente en la vida. Atentamente, X. ¿Quién le dijo a ella que me mandara a eso? Nadie. No está mm, en el manual de funciones. No existe en el procedimiento de ser sobrecargo. Le sale del alma. Y esto lo uno con lo que tú mm, dices. Si uno logra que lo que está haciendo salga del fondo del alma, lo demás viene por añadidura. No es un problema de tamaño.
No necesito un área de reclutamiento para que quien entre a la empresa mía, yo le transmita lo que es hacer esto con amor, con pasión y con propósito. No es un problema de tamaño. Dicho lo anterior, y ahí viene un tema que tú planteaste, cuando uno empieza y es entrepreneur, y yo le digo esto toda la semana a los emprendedores, la gente se ilusiona con crecer, porque crecer Mm. es una estrategia. Crecer sí o sí tiene un problema siempre. Uno puede crecer como quiera crecer, pero siempre, siempre va a deteriorar sus niveles de servicio. Es muy complejo que si usted quiere crecer, su nivel de servicio no se vea deteriorado. Usted puede estandarizar los procesos, pero los niveles de servicio pueden cambiar de manera dramática. Entonces, más que un consejo, mi recomendación es no pierda el amor y la pasión, la razón de por qué creo el negocio. Mm. No pierda la esencia de saludar, de despedirse, de hablar por el cliente, de entender al cliente, de hacerle caso al cliente, de pararse a hablar con él. Pero lo más relevante, de saber que él se fue feliz con el producto y servicio que usted tiene. No es un problema de mercadeo, no es un problema de digitalización, es un problema de recursos, es un problema del propósito suyo en lo que usted está haciendo. Y si en el centro de ese proceso están sus empleados, está el cliente, yo le garantizo que usted va a tener éxito en su empresa. ¿Cómo el líder o la posición de liderazgo tiene una conversación con su equipo para que esa conversación finalice donde el equipo se siente que está siendo escuchado? Porque lo veo todos los días, Gabriel. Almas congeladas en los cubículos, con una creatividad sesgada, donde eso no está en el proceso. Eso no lo hemos hecho antes. No, eso es diferente. Donde hay multigeneraciones y la comprensión de la diversidad de culturas no está internalizada todavía. Entonces yo he visto almas que quieren hacer mucho y el liderazgo no se los permite, porque ese liderazgo, a su vez, no tiene comprensión de la cultura, sino el cumplimiento de objetivos. Perdóname si es muy directo, pero es que lo vivo a diario. A mí me parece que hay una percepción de un tema no erróneo, pero que yo creo que no es el camino, por lo menos mi percepción. Y es que yo creo que uno no tiene por qué estar donde uno no es feliz. Mm. Y esa es una decisión de vida, no una decisión del líder de uno. Es decir, la vida de uno no puede depender del tipo de líder que uno tenga. Dicho de otra forma, yo creo que hay 1000 lugares, 1000, donde el ambiente es amable, donde yo puedo crecer. Puede que yo esté en un sitio que no sea el propósito que yo quiero en mi vida, pero es una escala en el camino. Mm. Pero yo no me quiero tirar 5 o 10 años de mi vida con un jefe que grita, que no saluda, que no se despide, que no me pregunta por la familia, que no quiere saber cuál es mi propósito de vida. Yo no quiero eso. ¿Por qué me tengo que aguantar eso? Y entonces ahí sí entramos en un tema que es el complejo, que es el confort de la quincena. Yo no creo que eso esté bien ni mal, repito, pero claro, el mundo corporativo genera unas seguridades que a corto plazo a uno le dan tranquilidad. Tengo mi quincena de 8 a 12, me dejan trabajar desde la casa y tal. Pero claro, es que la vida no va de la fácil, la vida va de buscar los caminos que uno siente que lo hacen feliz. Pero vuelvo y te repito, yo creo que la vida es muy corta y yo creo que uno no puede desperdiciar la vida en un sitio tóxico que le hace daño a uno. Y esa no es decisión del jefe, esa es la decisión mía con la vida mía. Y como personas externas que apoyamos organizaciones, ¿cuál crees que podría ser nuestro aporte para que también ellos, que son personas al fin y al cabo, y quizás también están en el cargo equivocado y no han tomado la responsabilidad de la decisión, cómo hacemos para construir más organizaciones con una atención al cliente interna y externa, con más coherencia, con más bienestar? ¿Cómo hacemos para ir transformando las que no existen todavía, las que no lo han comprendido todavía? Yo, yo creo que hay una palabra que es, ya les había dicho en el podcast, es que fue una cosa para mí muy especial. Esto es posiblemente lo más especial que yo he hecho en los últimos 13 años, que fue el discurso de graduación de la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas de mi país, y el orador principal tuve el privilegio de ser yo. Y si tú me preguntas cuál es el resumen del discurso, que dura 7 minutos, es una cosa muy corta, es una sola palabra. Es como logramos que la gente trabaje por ser buen ser humano, por ser buena persona,
¿Cómo logramos entender que la vida no es de tener más, sino de ser más? ¿Cómo logramos interiorizar que hemos caído en el mundo empresarial en unos horrores muy dolorosos? ¿Cómo no definimos a la gente por los cargos, sino por lo que es la persona? ¿Me entiendes? A mí me impresiona mucho cuando a uno le presentan gente y le dicen, le presento a Jorge, presidente de... Yo digo a la gente, es que eso no importa, es que el cargo es temporal, es que uno en un cargo está 5 años, 8 años, pero es muy doloroso que a uno lo definan por el cargo. Qué maravilla que cuando a uno le pregunten, ¿usted a qué se dedica? Uno pudiera decir, yo me dedico a ser buena persona, a ser buen ser humano, porque creo que lo que nos está faltando es esa claridad, es esa coherencia, es Mm. esa razón de ser. Esto es lo básico. Pero cuando tú me dices, oye Gabriel, ¿y cómo mantiene uno esta cultura a lo largo de los años? Hay unas empresas que a uno le pueden parecer, gustar, cosas buenas, cosas malas, pero hay una empresa en un tema que yo admiro infinitamente, que es Amazon. La carta del primer día de Jeff Bezos es la misma que dio este año a comienzo de año. Y eso se llama coherencia organizacional en la cultura de la empresa. Dicho de otra forma, ¿cómo logra uno que la gente entienda que el centro del universo es el cliente y que hay que cuidar a los empleados? Es con la coherencia, con la cultura, con ser persistente y consistente. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cómo logramos que las empresas les vaya mejor? Es cómo logramos tener empleados que sean mejores seres humanos. De eso se trata la vida. A eso es lo que yo trato de apuntarle. Todo tiene mucho sentido el día de hoy. Luego te contaré. ¿Cómo te gustaría que las personas se fuesen el día de hoy con el concepto de servir? ¿Qué significa para Gabriel servir? ¿Y qué te gustaría que fuese ese mensaje principal que las personas se llevaran el día de hoy? Yo creo que si uno logra interiorizar, hay un tipo que admiro mucho, un profesor, es uno de mis referentes, se llama Adam Grant. Adam Grant es profesor de la escuela de Wharton en liderazgo y es posiblemente para mí el referente número uno en el mundo en términos de todo lo que expresa en sus libros. Tiene 4 libros maravillosos. eh, Está basado en investigaciones científicas. Hay un libro que se llama Dar y Recibir y él dice esto, y creo que este es el foco y el centro. Siempre, absolutamente siempre, es más feliz quien da que quien recibe. La mayoría de gente entrega esperando recibir. La mayoría de gente llama esperando que le contesten. La mayoría de gente busca a otros esperando que le recompensen haberlo buscado. Y yo le digo a la gente, no, la paz no está en que le devuelvan, la paz está en entregar. Si nosotros entendemos el servicio como una forma de vida, el servicio como algo que nos hace felices, ver la sonrisa del otro cuando uno le ayuda, entender la empatía, la compasión por el otro como una forma de ver el mundo, yo creo que el mundo cambia y el mundo es distinto, el mundo es diferente. Que cuando a uno lo vean, a uno le digan, usted es un gran ser humano, pero al final, cuando uno piensa en los jefes que ha tenido, uno no se acuerda dónde vivía el jefe, ni cuántos idiomas hablaba, ni dónde estudió. Uno siempre se dice a sí mismo, esa persona me ayudó a ser mejor ser humano, porque servir es ayudarle a los demás a vivir mejor. Y yo creo que el día que uno logre ayudarle a los demás a vivir mejor, está cumpliendo, para mí por lo menos, su propósito de vida. Bueno, yo estoy muy contenta de haber concretado este episodio. He conseguido muchas respuestas el día de hoy para una semana complicada. Y pienso que las cosas no vienen por casualidad, sino que tienen su razón de ser y así lo voy a recibir. Quiero agradecerte muchísimo por esta conversación, por el tiempo que has dedicado a prestar y aportar a este proyecto. No me queda más que despedirme, que invitarlos a ni siquiera a suscribirse, a compartir, a seguir extendiendo contenido de valor que nos permita crecer de manera personal y profesional, a comprendernos mejor, a entendernos mejor, a intencionar mejor nuestras acciones. Y si hay algo que conecté con Gabriel cuando empecé a escucharlo, fue que el servicio es una forma de vida, es lo que hacemos todos los días, lo construimos, no necesitamos ni ir a pedir un producto para poder gozar de la atención al cliente y pensar que nosotros somos el primero o la primera persona que estamos atendiendo a los demás todos los días, empezando por el hogar. Estamos en constante muestra de quiénes somos como personas y de cuántas cosas y experiencias estamos dispuestos a compartir con otros
sin esperar nada a cambio. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarme. Aprecio mucho tu tiempo y espero que este episodio sea una oportunidad para muchas personas comprender que estamos a una decisión de ser responsables con la atención que brindamos todos los días. Todo lo contrario, la gratitud infinita es mía contigo, pero te quiero hacer un comentario final. Yo viajo mucho, tú lo sabes, yo viajo entre 5 y 6 días a la semana. Mi agenda, más allá de ser muy importante, pues es abultada en viajes y me cuesta mucho lograr aterrizar esto. Yo tengo muchas invitaciones, cosa que lo único que tengo es gratitud, pero terminamos en este podcast por una sola razón: tu perseverancia en lo que quieres lograr. Y cada que dudes y cada que tengas inquietud, piensa en eso. Al final, quien persevera, logra. Y logramos este episodio no por mi voluntad, no por mi generosidad, sino por tu persistencia y perseverancia. Y eso tiene un valor muy grande en la vida. Te mando un abrazo muy grande y un saludo para todos. Feliz día. Muchísimas gracias. Que pasen feliz noche. Nos vemos. Vale.